Saludos estudiantes de física, espero que se encuentren bien y que estén teniendo un buen fin de semana. El día de hoy vamos a realizar dos ejercicios, dos ejemplos muy sencillos relativos a lo que se vio en la última clase, en el inicio del estudio del capítulo de la mecánica de fluidos. Y posteriormente haremos una breve reseña sobre el principio de la flotación. Entonces, sin más preámbulo, vamos a revisar estos contenidos. Quisiera primero recordar las formulitas que habíamos visto en la clase anterior. Tenemos primero la fórmula de la densidad, que es la primera que observamos ahí, en donde habíamos destacado que la densidad es una cualidad de todos los líquidos o de todos los elementos, ya sean líquidos o gaseosos, y este es igual a la masa por el volumen de ese material. Eh, bueno, a la masa dividido para el volumen de ese material. También vimos las fórmulas de la presión en un fluido cuya densidad es uniforme. Aquí habíamos destacado que esta presión es igual a la presión en la superficie, ¿no es cierto?, que le denominábamos P sub 0, más la densidad por la gravedad y por la altura o la diferencia de altura que existe con respecto al punto donde queremos encontrar la presión. Entonces, aquí vamos a estar supeditados a un valor h, que será la diferencia de alturas entre la superficie y entre el punto donde deseamos conocer la presión de un fluido. También, producto de esta demostración de la presión, se vio la famosa ley de Pascal, ¿no es cierto?, utilizada principalmente en dispositivos como elevadores hidráulicos, donde nos dice que la presión, ¿no es cierto?, es igual a la fuerza dividido para un área de aplicación en un punto, y este es igual a la fuerza dividida para el área de aplicación en otro punto de un fluido que conecta estas dos áreas, ¿no es cierto? Se le podría decir de esa manera. Entonces, esto permite hacer una relación que nos permite hallar las fuerzas que se estarían aplicando en distintos puntos de un dispositivo en el cual estamos utilizando algún fluido, ¿no es cierto? Entonces, con estas tres formulitas empezó este capítulo y ahora vamos a ver unos ejercicios aplicativos en realidad de esta parte de la materia. Para empezar, hagamos un ejercicio relativo a la densidad, ¿correcto? Un ejercicio en donde podamos poner en práctica todo lo relativo a la densidad. Entonces, para ello vamos a escoger el ejercicio 14.5 de la página 479 del libro. Vámonos directamente para allá para que ustedes puedan ver el ejercicio. ¿Está bien? Tenemos entonces el ejercicio 14.5 del libro, que nos dice: una esfera uniforme de plomo y una de aluminio tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y de la esfera de plomo? Entonces, a la larga, lo que tenemos que encontrar, muchachos, es los radios que tienen la esfera de aluminio y la esfera de plomo, ¿no es cierto? Y generar una división para ver cuánto nos da por razón ese resultado. Entonces, bien, regresémonos a nuestra hojita de Word para realizar este primer ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, este ejercicio de aquí, recuerden, es el 14.5. Entonces, coloquémoslo aquí. Vamos a realizar el 14.5. Y aquí nos dice que la masa de el aluminio es igual a la masa del plomo, ¿no es cierto? Muy bien. Para esto, lógicamente, vamos a necesitar conocer nuestras densidades para el aluminio y para el plomo, ¿no es cierto? Bueno, estos valores de densidades, ¿no es cierto?
las podemos encontrar en el libro, ¿verdad? En el libro podríamos encontrar estos valores de densidades y posteriormente realizar este ejercicio. Recuerden ustedes que en la página, vamos a ver exactamente qué página es, tenemos una tabla de densidades, ¿no es cierto? Es la página 457. Ahí van a encontrar las densidades del aluminio y del plomo, ¿no es cierto? Entonces, para el aluminio, prácticamente hablamos de que es 2700, a ver, pongamos aquí, densidad de aluminio es igual a 2700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿correcto? Y la densidad del plomo, por otro lado, es 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Ojo, estos valores los estoy obteniendo del mismo libro en la página 457, donde tenemos unas tablitas de densidades. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en la fórmula de densidad, ¿no es cierto? La fórmula de densidad nos dice lo siguiente, que es igual a la masa, ¿no es cierto? Es igual a la masa sobre el volumen de un material. Si nosotros, muchachos, despejásemos esto, podríamos decir que la densidad, ¿no es cierto? Vamos a ver el símbolo de densidad aquí. La densidad por el volumen va a ser igual a la masa. Y como nosotros estamos diciendo que las masas son iguales, entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que la densidad del aluminio, ¿no es cierto? Y podríamos poner un subíndice para que se entienda que la densidad del aluminio, ya vamos a poner una fuente más grande, ¿no es cierto? Por, a ver, por el volumen, sabemos que será el volumen de aluminio, lógicamente, va a ser igual a la densidad del plomo pongámoslo bien, densidad del plomo por el volumen de plomo, lógicamente. Hagamos esto en una fuente que sea mucho más sencillo identificar. Me parece que ahí se ve claro, ¿no es cierto? Densidad de aluminio por volumen es igual a densidad del plomo por volumen, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros aquí desglosamos lo que vendría a ser el volumen de estos fluidos, nos dice que son esferas, ¿verdad? Y nosotros sabemos que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por su radio, ¿no es cierto? Aquí sabemos que ese valor de 4/3 de pi va a ser igual para ambos, ¿no es cierto? De todas maneras, coloquémoslo aquí. Nuevamente decimos la densidad del aluminio, ¿no es cierto? La densidad del aluminio así, por, y aquí tendríamos que poner esa relación, ¿no es cierto? 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no es cierto? 4/3 de pi por el radio al cubo. ¿No es cierto? Tienen que ser iguales a la densidad del plomo
pongámoslo así, la densidad del plomo e igual, ¿no es cierto? Por 4/3 de pi por el radio de la esfera de plomo al cubo, ¿no es cierto? Así. Muy bien. Entonces, ahí podríamos ver que tanto el valor de pi como el valor de pi como el valor de los 4/3 se simplifican y nos quedaría justamente una relación del radio al cubo, ¿no es cierto? Y esa relación de los radios va a partir de la relación de las densidades. Dicho de otra forma, ya simplificando todo, nosotros pudiésemos decir, vamos a insertar justamente esta razón, esta relación que nos pide el problema, y vamos a decir lo siguiente, que el radio del aluminio, ¿no es cierto? A ver, si queremos una razón y viendo el valor de las densidades, nosotros podríamos automáticamente despejar como relación del aluminio sobre relación del plomo para que para que nos salga un número mayor a 1, ¿no es cierto? Entonces diríamos, pongamos aquí, que el radio perteneciente al aluminio dividido para el radio perteneciente al plomo es igual a la relación de las densidades, ¿no es cierto? Aquí iría la relación del plomo, o más bien dicho, la densidad del plomo, que ya sabemos que es 11.300 kilogramos sobre metro cúbico, y dividido para los 2.700 kilogramos sobre metro cúbico del aluminio. Pero ojo, los radios estaban al cubo, por lo tanto, toda esta expresión de aquí debería estar en una raíz cúbica, ¿no es cierto? Noten que en las unidades vamos a tener la misma unidad en el numerador, en el denominador, se van a simplificar, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a obtener el valor de la respuesta en medidas adimensionales, porque también al otro lado estamos simplificando radios con radios, ¿no es cierto? Y los radios ambos están en metros. Entonces, bueno, esta operación la podemos ya realizar en nuestras calculadoras haciendo la relación 11.300 dividido para 2.700, ¿no es cierto? Y de este valor extraer la raíz cúbica que nos termina dando de resultado 1,61. ¿Está bien? Entonces esta razón, estos dos elementos será igual a 1,61. De alguna manera esto nos permite entender que el radio, ¿no es cierto? Que el radio del aluminio va a ser mucho más grande que el radio del plomo, por ende, la esfera de aluminio va a ser mucho más grande que la del plomo. Y esto sí tiene su lógica, ¿no es cierto? Porque al ser más denso el plomo, no necesita un volumen muy grande para equipararse a la densidad del aluminio por un volumen que genere una masa igual, ¿no es cierto? Entonces aquí una aplicación de la densidad para poder encontrar estas relaciones.
Eso en cuanto al ejercicio 14.5, ¿no es cierto? En donde ponemos en práctica los temas de la densidad. A continuación, muchachos, vamos a realizar el ejercicio 14.12. ¿Está bien? El ejercicio 14.12. Y en este ejercicio, en cambio, tenemos una aplicación de lo que son las presiones. Entonces, vamos a dirigirnos a sí mismo otra vez al libro para revisar qué propone este ejercicio. Dice, un barril contiene una capa de aceite de 0,12 metros sobre 0,25 metros de agua. ¿Correcto? Entonces vamos a imaginarnos un barril que tiene agua y aceite, ¿no es cierto? El aceite por encima del agua. Dice que la densidad del aceite, para este caso o este tipo de aceite, es de 600 kilogramos sobre metro cúbico. Nos pide qué presión manométrica hay en la interfaz agua-aceite, ¿no es cierto? Y qué presión manométrica hay en el fondo del barril. Recuerden ustedes que la presión absoluta sería la presión manométrica, la presión que nosotros podemos medir con un dispositivo y a eso sumarle la presión atmosférica. Y en este caso no nos piden en ningún momento la presión absoluta, sino en ambos casos nos piden la presión manométrica tanto en la interfaz agua-aceite, tanto como en el fondo del barril donde intuimos solamente hay agua, ¿no es cierto? Muy bien, regresémonos a nuestra hojita de Word y verifiquemos eso. Entonces es el ejercicio 14.12 el que vamos a realizar. Y los datos que nos dan es que la densidad del aceite es de 600 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? También nos dicen que la capa de aceite tiene una altura de 0,12 metros y que luego existe una capa de agua, si es que le queremos llamar así, o el resto del contenido es agua, y tiene una altura de 0,25 metros. Recuerden que lo que estamos trabajando es en un barril. Podría ser un dato importante cuando se ejecuten ciertos ejercicios. Bueno, entonces, muchachos, si es que todo esto es verdad, nosotros tenemos que saber que la presión, ¿no es cierto?, en un punto es igual a la presión en la superficie más la densidad por la gravedad por la altura, ¿no es cierto? Así que si nosotros queremos encontrar la presión de la interfase, ¿no es cierto? Tuviéramos que encontrar o aplicar la formulita que tenemos acá, la de presión en un fluido con densidad uniforme. Presión, o copiemos ya esta formulita, ¿no es cierto? Para irle dando su respectivo formato conforme a lo que necesitamos para este problema. Entonces, aquí. Nosotros sabemos que la presión, esta va a ser aquí, pongámosle presión int. Y esta presión int va a ser la presión de la interfase. ¿Está bien? A ver, mejor pongámoslo así. La presión de la interfase va a ser a la presión en la superficie del líquido. Aquí en la superficie del líquido, muchachos, si estamos primero considerando el aceite, entonces esa presión va a tener que ser igual a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Entonces, posterior a eso, nosotros podemos calcular la presión la presión de la interfase, ¿no es cierto? Pero si nosotros necesitamos la presión manométrica y esta presión en la superficie o P sub 0 es la atmosférica,
nosotros esta relación ya le podríamos colocar de la siguiente manera. Podríamos decir lo siguiente, que la presión en la superficie menos la presión atmosférica, ¿no es cierto?, va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la presión que nosotros tenemos en la interfase tiene por encima a todo lo que contiene aceite, a todo el fluido del aceite, por esa altura de aceite y por la densidad de este. Entonces, si nosotros queremos obtener justamente ese valor de presión manométrica, de alguna manera la fórmula ya se presta para que la encontremos directamente, ¿no es cierto? Así que aquí simplemente vamos a ponerle como un valor así. A ver, pongámosle una fuente más grande para poderlo ver bien. Entonces, la presión atmosférica, podríamos cambiar sus valores, ¿no es cierto? Ya que la presión de la superficie es igual a la presión atmosférica y la presión sub cero es la presión en la interfase del agua y del aceite, ¿no es cierto? Entonces, a ver, aquí tuviésemos que cambiar un poquito todo, ¿no es cierto? Sencillamente vamos a decir, bueno, podríamos poner igual así, que la presión, vamos a ponerle aquí el formato que queremos, que la presión menos la presión atmosférica ya va a ser directamente igual a la densidad por la gravedad por la altura. A ver, les repito, aquí tenemos aquí estamos necesitando cambiar algo. Aquí tuviéramos que ponerle así, que la presión sub cero es igual a la presión de la interfase, en realidad. Así. Bueno, por eso es que la presión sub cero, ¿no es cierto?, al ser igual a a ver, la presión de la superficie al ser igual a la presión de la atmosférica y siendo la presión sub cero la interfaz del agua y el aceite, nos quedaría esta relación, ¿no es cierto? Ojo, ¿por qué nos queda esta relación? Porque esto que yo tengo aquí, démosle mayor tamaño, esto que yo tengo aquí ya es directamente la presión manométrica. Recuerden que la presión manométrica es la presión que nos da un dispositivo, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo estaría calculando es el valor absoluto, la presión absoluta, y le tengo que justamente restar la atmosférica para hallar el valor de la presión manométrica. Bueno, entonces, aquí vamos ya directamente a obtener la presión manométrica en ese punto, ¿no es cierto? Entonces, podríamos colocarle así. Presión manométrica, vamos a P man es igual, y aquí ya los valores que nosotros estamos por calcular. A ver, si nos borró ahí.
presión manométrica es igual, vamos reemplazando ya los valores entonces, 600, esto tiene por unidades kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Se va a multiplicar a la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Así sería, segundos al cuadrado. Y por la altura, que es los 0.12 metros. Esto, muchachos, recuerden que nos tiene que dar como resultado, si estamos utilizando unidades del sistema internacional, en pascales, ¿no es cierto? A ver, ahí nos cambió un poco esto. Sería ahí. Dejémosle ahí para que se entienda lo que estamos haciendo. Y finalmente, esta presión manométrica, ¿no es cierto? Nos va a dar igual a ver, multiplicamos eso. Tenemos 600 por 0.12 y por 9.8. Y nos da 705.6 pascales. Pascales se representa como PA. ¿Está bien? Listo. Ya está calculado entonces la presión en este punto. Ahora, lo mismo va a suceder para la presión en el fondo del barril. Entonces, para el agua, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir que el agua justo en la interfase tiene justamente sus 705.6 pascales más la presión atmosférica, ¿no es cierto? Pero si yo estoy buscando presión manométrica, tengo que a toda esa presión restarle la, la presión atmosférica para tener la presión manométrica. Dicho de otra forma, si ya tengo los 706 pascales en la interfase, ahora me toca calcular la presión en toda la parte donde tengo agua y sumarle a esos 706. ¿Correcto? Entonces, calculemos ahora, esta era la parte A. Para la parte B, yo voy a calcular directamente, ¿no es cierto? Que la presión manométrica ahora sería del agua. Vamos a poner aquí que vamos a calcular para el agua. Para el agua solamente. Entonces, ya la presión manométrica del agua va a ser igual a la presión manométrica del aceite más la que vamos a calcular, ¿no es cierto? Que es gravedad, a ver, sería densidad. Bueno, aquí insertemos el símbolo de ρ. ¿No es cierto? A ver, sería ρ por gravedad por altura del agua, ¿no es cierto? Esto es igual a los 705.6 pascales más la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? O los 9.8 nuevamente, ustedes ya saben que eso es metros por segundo al cuadrado, y por la altura del agua, que era 0.25 metros. ¿Está bien? Entonces, a la larga, la presión manométrica ya para el agua en el fondo del barril es igual a los 705.6
pascales más, y de esto nos queda, a ver, 1000 por 9.8 me da 1800, y esto multiplicado por los 0.25 da 2450, más 2450 pascales. Por lo tanto, la respuesta, recuerden que ese MAN de la presión es por presión manométrica. Sería la suma de estos dos valores, ¿no es cierto? Más 705.6. Nos termina dando 3155.6 pascales. La respuesta de este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, a la interfase, lo único que yo tengo que calcular sería la densidad por la gravedad por la altura, pero tengo que entender que calculo directamente porque la presión que tengo en la superficie del aceite es la atmosférica, y la presión que estaría calculando en mi interfase sería la presión relativa a la densidad del aceite. Y en el fondo del agua sería el cálculo de las presiones de ambos, ¿no es cierto? La suma de ambos. Listo, muchachos. Eso en cuanto a estos ejercicios. Como ven, la aplicabilidad de esto es muy sencilla. Simplemente yo tengo que estar claro de cuáles son los valores que estoy calculando, ¿verdad? Bueno, finalmente vamos a ver este conceptito de por acá, muy sencillo de entender, que es el principio de flotación, del cual se deriva el principio de Arquímedes. Dice, la flotación es un fenómeno conocido. Un cuerpo sumergido en agua parece pesar menos que en el aire. Si el cuerpo es menos denso que el fluido, entonces flota. El cuerpo humano normalmente flota en el agua, así como un globo de helio flota en el aire. El principio de Arquímedes dice que si un cuerpo está total o parcialmente sumergido en agua, este ejerce una fuerza hacia arriba, ¿no es cierto? Bueno, yo dije agua, sería un fluido. Este fluido ejerce una fuerza hacia arriba que es igual en magnitud al peso del fluido desplazado por dicho cuerpo. Para eso, el libro hace una representación aquí de que si nosotros tuviéramos un envase y nosotros pudiéramos dentro del envase definir esta forma irregular de agua, ¿no es cierto? Y pudiésemos extraer ese contenido amorfo de agua, este va a representar un peso. Y ese peso va a ser equitativo a la masa de ese fluido por la gravedad. Ahora, si nosotros introdujésemos en el agua ya no esa porción amorfa de agua, sino un objeto de la misma forma, este objeto ocuparía ese mismo lugar y se mantendría flotando. Entonces, este objeto, ¿no es cierto?, representa que para yo poder tener ese, ese sólido en esa sustancia, necesito desplazar la cantidad de agua, ¿no es cierto? Una cantidad de agua que tendrá una masa eh, para que se mantenga este sólido flotando en un equilibrio a la larga, ¿no es cierto? Por eso es que entonces el principio de Arquímedes dice que eh, la fuerza que ejerce el fluido sobre este cuerpo es igual a la cantidad de peso de la masa desplazada por dicho cuerpo, por dicho sólido, ¿no es cierto? Entonces, eh, esta fuerza ascendente que mantiene al cuerpo flotando en equilibrio se llama fuerza de flotación. Las líneas de acciones de estas fuerzas suelen pasar por el centro de gravedad del fluido desplazado, y este no necesariamente coincide con el centro de gravedad del cuerpo. Entonces aquí nos hacen unas suposiciones y unas revelaciones. Nos dice, si un globo flota en equilibrio en el aire, su peso, incluido el gas en su interior, debe ser igual al aire desplazado por el globo.
La carne de un pez es más densa que el agua. Sin embargo, el pez puede flotar mientras está sumergido porque tiene una cavidad llena de gas dentro de su cuerpo. Esto hace que la densidad media del pez sea igual a la del agua, de manera que su peso neto es igual al peso del agua que desplaza. Un cuerpo cuya densidad media es menor que la de un líquido puede flotar parcialmente sumergido en la superficie superior libre de líquido. Cuanto mayor es la densidad del líquido, menor será la porción sumergida del cuerpo. Si nadamos en agua de mar, cuya densidad es de 1030 kilogramos sobre metro cúbico, flotamos más que en agua dulce, que es de 1000 kilogramos metro cúbico. Otro ejemplo conocido nos dice es el hidrómetro, empleado para medir la densidad de los líquidos. El flotador calibrado se hunde en el fluido hasta que el peso del fluido que desplaza es exactamente igual a su propio peso. El hidrómetro flota más alto en los líquidos más densos que en los líquidos menos densos y tiene una escala en el tallo superior que permite leer directamente la densidad. Esto, muchachos, esta herramientita se puede utilizar en la industria automotriz justamente para medir la densidad de líquido electrolito y según la densidad de líquido electrolito poder saltar y concluir el nivel de carga de un acumulador. Eso parece que ya lo mencionamos en clase. Bueno, si es que pueden, muchachos, vengan revisando este ejemplo 14.5 desarrollado del libro para que puedan establecer mejor las relaciones de la flotación. Recordando que si yo introduzco algo en un fluido y este flota a nivel de la superficie o se mantiene en un equilibrio al interior de la superficie, yo puedo calcular el peso de ese objeto si es que logro determinar el peso del fluido desplazado hacia arriba, ¿no es cierto? Esos van a ser iguales, van a ser equivalentes. Entonces, si yo veo que flota, puedo automáticamente saltar y aplicar el principio de flotación. Bueno, muchachos, espero que este video les sirva para entender un poquito más de esta parte de la materia y les permite entender un poquito más los de ejercicio. El día lunes vamos a tener nuestra prueba, así que estaremos contestando dudas respecto a esta parte del capítulo el día miércoles de la próxima semana. Un gusto haberles tenido por acá. Espero se hayan entendido lo que hemos expuesto aquí. Y para cualquier cosa, recuerden que estamos a las órdenes para resolver cualquier consulta o duda. Un buen fin de semana, muchachos. Hasta luego.